¿Cómo está nuestro entusiasmo como para irnos con el Señor? De repente pasamos una vida desequilibrada, de repente tenemos debilidades, tenemos necesidades, tenemos problemas, tenemos una vida llena de ciertas situaciones difíciles o fáciles. Sin embargo, un día usted y yo levantamos nuestra mano y decidimos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nos dimos cuenta que la única solución y la única alternativa que hay es Jesús. Nos dimos cuenta que este mundo está vagando sin Cristo y por estar vagando sin Cristo va rumbo a la destrucción. Eso quiere decir entonces que no hay una mejoría para el mundo. Eso quiere decir que el mundo está en una manera descontrolada. Y cuando hablamos de esto, entonces viene a nuestra mente que vemos una crisis por donde usted dé la vuelta, usted ve problemas y dificultades por todo lado. La impotencia de no poder solventar, la impotencia de no poder hacer nada. Y la iglesia está metida ahí. Y algunos hemos pensado, o no me voy a incluir porque nunca lo he pensado, pero algunos han pensado que la manera de solventar los problemas es que la iglesia se vuelva política o que la iglesia se vuelva de alguna manera ocupando puestos importantes en el gobierno para poder solventar tal situación. Sin embargo, si usted y yo hemos leído la Biblia y hablamos a la luz de la Biblia, no hay una solución, no hay una alternativa, no hay una manera en que podamos decir esa es la solución que tenemos. La única solución que hay y el aliciente para la iglesia es que Cristo venga. Hablamos del arrebatamiento, no hablamos de la segunda venida. Y entonces cuando hablamos del arrebatamiento, eso fue cuando usted y yo escuchamos el mensaje de salvación. Eso fue cuando usted y yo nos dimos cuenta que necesitábamos a Dios en nuestra vida, venimos, aceptamos a Cristo y nos arrepentimos de nuestro pecado. Y de ahí algunos hemos permanecido en la fe, otros hemos descuidado nuestra fe, otros estamos haciendo pininos en la fe, pero creo que es el tiempo de que veamos nuestra vida como está. ¿Para qué? Para estar listos para el arrebatamiento de la iglesia. En Mateo capítulo 24, en el verso 44. Y estoy haciendo énfasis en esto, ¿por qué? Porque hoy hay predicadores que están diciendo que el arrebatamiento es falso, que no existirá de manera literal, que el arrebatamiento es una parábola, que el arrebatamiento es algo simbólico, que el arrebatamiento realmente es algo espiritual, que no es verdad que usted va a ser levantado al cielo. Entonces, ante todo eso, usted y yo debemos tener nuestros oídos y nuestros ojos abiertos para ver si lo que se nos está diciendo está a la luz de la palabra de Dios. Nada o algo que le digan a usted y no está en la Biblia, usted debe cuestionarlo, usted debe preguntarlo, usted debe consultarlo. Su mente debe de ir más allá. ¿Por qué? Porque debemos estar seguros, como dijo Pablo, estoy seguro en quien he creído. O como dijo Job, mira, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En otras palabras, estoy convencido de que eres real. Estoy convencido que vienes por mí. Estoy convencido que he sido sellado para pasar la eternidad con el Señor. Pero ante eso no se emocione todavía, porque todavía estamos en la tierra. Pero ante esa situación, dijo el Señor, por tanto también vosotros, y noten la palabra, estad preparados. En otras palabras, aquí hablamos ya de estar listos para irnos. No es que me estoy preparando, no es que voy a ir para prepararme, voy a ir para empezar a entender, o voy a empezar a ir a la iglesia para cambiar. No, no se trata de eso. Se trata que tengamos una conciencia clara del compromiso que hemos hecho
públicamente para con Dios. ¿Cuál fue nuestro compromiso? Recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Entonces, como Él prometió que vendrá por mí, por tanto también vosotros estad preparados, punto y coma, preparados, listos, llenos, animados, entusiasmados, esperando al Mesías, esperando que suene la trompeta, esperando que aparezca el Señor. ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Bueno, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Lo más hermoso sería, creo yo, que el Señor viniera y nos encontrara en este lugar. Yo hubiera dicho amén. ¿O usted quiere que lo encuentre en otro lado? ¿Se imagina que lo encuentre manejando? ¿O se imagina que lo encuentre en su casa? ¿O se imagina que no se encuentre en la calle? Yo pienso que el mejor lugar sería estar en la casa de Dios, adorando su nombre. Entonces, pero como no sabemos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a vivir las 24 horas con Jesús. Ahora bien, el mandato de Jesús es que estemos preparados. ¿Por qué estamos hablando tanto de esto y por qué hablamos de estar preparados? Porque la situación que se vive está enfermando el corazón de las iglesias. O hablemos de la iglesia en términos mundiales. Está enfermando el corazón de la iglesia, y si usted tiene el cuidado, el oído, la dedicación de escuchar la voz de un predicador, se va a dar cuenta que en su mayoría los predicadores están hablando de dinero. Trae dinero, pacta con Dios, llama, ofrece tu ofrenda al Señor y después vamos a orar. En Mateo capítulo 25, verso 1 al 4, la Biblia nos habla acerca de las 10 vírgenes. Usted y yo ya conocemos la historia de esta parábola o de este ejemplo. Y dice la Biblia, vamos a leer corrido: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, ojo, tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron, ojo con esa frase, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Lámpara y aceite, aceite y lámpara. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cuando hablamos de esto, o cuando el Señor está hablando o refiriéndose a esta parábola, estamos hablando de la vida espiritual de la iglesia en la actualidad. Proféticamente, en el fondo, esto tiene un misterio, pero vamos a tratar de verlo de una manera fácil de entender para usted y para mí. Todos, en este caso, las 10, todos están en el mismo lugar. Vamos a decirlo de esta manera: todas las vírgenes están en el templo. Todas las vírgenes están esperando al esposo. Todas las vírgenes tienen lámpara. Todas las vírgenes están de pie. Todas las vírgenes están despiertas. Todas las vírgenes están atentas. Pero hay una situación que marca la diferencia, y es que 5 de ellas no tomaron aceite. ¿Está aquí? Entonces, ¿qué es lo que queremos aprender de ahí? Bueno, el sábado pasado estuvimos hablando de que para entrar al cielo necesitamos nacer de nuevo. Eso representa recibir a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, de acuerdo a Juan capítulo 3, verso 3, cuando Jesús habló con Nicodemo y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no entrará al reino de Dios. Puede estar en la iglesia, puede cantar bonito, puede hacer las cosas muy buenas, pero si no ha nacido de nuevo, no entrará. ¿Quién dijo esas palabras? Las dijo Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio en los últimos días se ha convertido como en una religión más.
Ya no hay un cambio de vida, ya no hay un estilo de vida diferente, sino que voy a la iglesia pero soy el mismo, voy a la iglesia pero no importa, ¿verdad? Lo que tenga que hacer. Entonces, el nuevo nacimiento es importantísimo. Si usted recuerda, 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 17, 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, el apóstol Pablo, interesado en esto, dijo literalmente: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué le sucede? Nueva criatura es. Y si usted lee cuidadosamente, hay punto y coma. Nueva criatura es algo nuevo, creado por Dios. No estamos hablando de alguien que está en la iglesia. No estamos hablando de alguien que tiene un ministerio. No estamos hablando de alguien que frecuenta o hace algo. No, hablamos de alguien que ha tenido una experiencia personal con Cristo. Entonces, la experiencia personal con Cristo lo que me da es una nueva vida, un nuevo estilo de vida para vivir. ¿Por qué? Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué pasó? He aquí, todas son hechas nuevas. En otras palabras, había una enorme lista de su vida y de la mía. Este es ladrón, este es adúltero, este es fornicario, este es mentiroso, este es orgulloso, este es un charlatán. Había una enorme lista de los pecados que usted y yo teníamos. Cuando nos dimos cuenta de eso, entonces tuvimos que venir a Cristo. Ahí es donde se cumple cuando dice: las cosas viejas pasaron. Entonces quiere decir que Jesús tomó mi lugar, borró la lista de todos mis pecados, pagando Él en la cruz del Calvario. De ahí en adelante, su pecado y el mío ha sido perdonado por la sangre de Cristo. Dele palmas al Rey para que no se duerma. Pero ha sucedido algo. Ha sucedido algo. Usted y yo esperamos a Cristo, pero esta gran lista que había aquí quedó borrada. Su pecado, el mío, quedó borrado. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo lo borró. Pero ahora se ha escrito una nueva lista de lo que usted y yo hacemos cuando en la vida nueva que Cristo nos ha dado. Por eso es que Pablo dice a la iglesia, a los corintios, que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tenemos que ir al tribunal de Cristo a darle cuenta de lo que hemos hecho en nuestra vida. Estamos hablando de salvación, pero en este caso estamos hablando de dar nuestras cuentas a Cristo. La iglesia tiene que ser juzgada. La iglesia tiene que ser juzgada y recompensada. La diferencia es que la iglesia es juzgada y es salva porque Cristo la compró con precio en la cruz. Esa es la gran diferencia. Pero el ser juzgado por Dios, como dice Apocalipsis capítulo 20, hablando del gran trono blanco, hablamos de las personas que nunca reconocieron a Cristo como el Señor de su vida. Entonces Dios nos dio una nueva vida. Y de esa nueva vida para acá, usted y yo tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho. De tal manera que el Señor Jesús, ahorita eso si no me lo voy a preguntar, se me olvidó, si tienen tecnología ahí me ayudan. El Señor Jesucristo dijo de tal manera esto, que de cualquier palabra corrompida que salga de nuestra boca, de ella tendremos que darle cuenta a Dios. O sea, es terrible. Terrible, ¿por qué? Porque Dios nos dio una nueva vida. Dios nos está dando la oportunidad de decir: mira, ya lo que hiciste, lo que pasó, el único que trae a nuestra mente el pasado es el diablo, que el Señor lo reprenda. Recordando, pero si vos eras esto, eras lo otro, hacías aquello, no mereces estar en la iglesia. Eso ya pasó. ¿Por qué? Porque Dios me dio un nuevo estilo
de vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. En segundo lugar, necesitamos esa lámpara. Recuerda que las vírgenes llevaban una lámpara y todas agarraron su lámpara. Esa lámpara, de acuerdo al Salmo 119, en el verso 105, aquí está, es Mateo capítulo 12, verso 36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ¿qué va a pasar? De ella darán cuenta. ¿Cuándo? Tenemos que ir a juicio. Tenemos que ir a juicio. Yo oro por los pastores y ore usted, ayúdenme a orar por ellos también. Pobres los pastores, porque ellos tienen que dar cuenta del rebaño. Y yo siempre digo, el pastor puede tener la facultad de llevar toda su congregación al cielo o de llevar toda la congregación junto con él al infierno. Es bien complicado. Pero yo oro por aquellos pastores que de repente por situaciones adversas se apartan del ministerio, renuncian a la iglesia, se quieren apartar de Cristo o dejan a un lado la palabra porque ya hay diferentes situaciones que no pueden soportar. Sin embargo, es un compromiso, es una responsabilidad que siendo indignos, Dios nos ha llamado para poderle servir. Pero necesitamos la lámpara. La lámpara es esa palabra. En el Salmo, le dije el Salmo 119, en el verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces hablamos de que la lámpara mencionada con las vírgenes prudentes e insensatas, recuerde que las dos llevaban lámpara, eso quiere decir que muchas veces nosotros podemos ser inteligentes en la palabra, conocedores de la palabra, hablamos de la palabra, leemos la palabra, pero no practicamos la palabra. ¿Se lo traduzco? Una lámpara para dar luz, para alumbrar en la casa, por muy bonita que sea, si no tiene combustible, de nada sirve. ¿Solo para qué sirve? De adorno. Una, no se vaya a ofender. Dos, para ocupar espacio. Eso es todo. Solo para eso sirve. Y las 10 tenían lámpara. Por eso le dije que pusiera atención en la lectura de Mateo 25, 1 al 5. Todas esperaban al esposo, todas estaban despiertas, todas tomaron sus lámparas, excepto 5 que tomaron ¿qué? Aceite. 5. Ahora, ¿qué sucede con esta iglesia o con estas iglesias o iglesia en general? Que hoy nos volvemos conocedores de la Biblia y como tenemos tanto acceso a la comunicación, a las redes sociales, podemos saber hebreo, podemos saber el griego, podemos saber el arameo, podemos tener cualquier traducción de la Biblia y nos podemos hacer gordos de la cabeza, pero secos del corazón. La pregunta es, ¿por qué? Porque la palabra necesitamos oírla, guardarla y obedecerla. Y muchas veces solamente la oímos, la guardamos y no la ponemos en práctica. Me llama mucho la atención lo que Jesús dijo a los fariseos en San Mateo, en el capítulo 23, en el verso 23. Mire qué curioso, si usted ha leído Mateo 23, se puede dar el gusto de ver cuántas veces o de leer cuántas veces Jesús llama a los fariseos y a los escribas, los llama hipócritas. ¿Y por qué? Porque los fariseos eran los conocedores de la ley, eran quienes llevaban la ley, y los escribas eran como los secretarios, los que traducían las escrituras, eran los, Jesús habló de esa manera de ellos porque eran los que más conocían en cuanto a la ley. Por eso llega un momento en que Jesús le dice, ustedes le están poniendo cargas a la gente que no las pueden mover ni con un dedo.
O sea, ustedes le exigen a las personas y ustedes no hacen nada. Es lo que Jesús está diciendo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos leer la Biblia, necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos ir al griego, al arameo, al hebreo, saber todo lo que tenemos que hacer, pero no solamente tener la información, necesitamos practicar. ¿Por qué? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Me encanta lo que dice al final. Y dice, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, ¿debemos seguir leyendo la Biblia? Sí. ¿Debemos informarnos de la Biblia? Sí. ¿Debemos conocer a profundidad la Biblia? Sí. Debemos tener todo el conocimiento que sea posible, pero también tenemos que practicarlo. Eso es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. En otras palabras, el estudio y la práctica caminan de la mano. Si no somos así, entonces nuestra vida no está en el carril que Dios quiere que esté. Entonces nuestra vida puede ser que esté como tambaleando en el sentido espiritual. Ahora bien, esa es la lámpara, la ocupamos. Entonces dijimos que con relación a la lámpara, muchos sabemos mucho de la Biblia, pero no lo practicamos. La lámpara solo va a funcionar si tiene el petróleo, el gas o la gasolina o el alcohol que necesite para funcionar. En otras palabras, sin esos ingredientes que le estamos mencionando, la lámpara solamente se convierte en un adorno o en ocupar un lugar nada más. Necesitamos entonces tener aceite. Y eso fue lo que tomaron las vírgenes que eran prudentes. Agarraron su lámpara, que ya estaba llena, pero por si acaso tomaron ¿qué? Más aceite. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Cuando hablamos de esto, el hermano Denis nos tiene súper informados con relación a los símbolos del Espíritu Santo, y dentro de ellos tenemos el aceite, el cual representa la unción. El aceite representaba la unción, el aceite se utilizaba para cocinar, el aceite se utilizaba también para sanar heridas. ¿Recuerda usted cómo se llama? Se me escapó el hombre que fue el buen samaritano, ¿lo recuerda usted? Que el hombre iba y de repente le salieron los asaltantes y le dieron una paliza, etcétera, etcétera. Y vino aquel hombre, dice que se bajó de su cabalgadura, agarró el aceite y le echó en las heridas al hombre y lo trajo al mesón. Entonces el aceite también era utilizado para sanar heridas. Pero en este caso, cuando hablamos del aceite de las lámparas de Mateo 25, estamos hablando de la unción del Espíritu Santo sobre el creyente o en la vida del creyente. Y esto, hermano, es bastante preocupante. ¿Por qué? Es bastante preocupante porque se ha mal interpretado la unción del Espíritu Santo. Entonces, alguien dice, yo tengo la unción porque grita. Otro dice, yo tengo la unción porque puedo saltar. Otro dice, yo tengo la unción porque puedo levantar las manos. Otro dice, yo tengo la unción porque canto con ganas. Otro dice, yo tengo la unción porque hablo en lenguas. Y empieza cada quien a decir un sinnúmero de cosas. Sin embargo, en síntesis, el Espíritu Santo es poder en la vida del cristiano. Pero hoy, hermanos, se ha manipulado eso. Usted entra a una iglesia y todos chingaraguán, garamay, carabay, y todo el mundo, y uno dice, ¿qué pasó aquí pues? No lo estoy criticando. Vea 1 Corintios 14. Y cuando usted lee 1 Corintios capítulo 14, entonces se da cuenta que Pablo dice, hombre, si todos están en la iglesia, en el culto, y todos hablan lenguas, y entra el hermano Juan, que es bueno para criticar, y no entiende nada, lo que va a decir es que ustedes están locos. Y es cierto.
¿Por qué? Porque Jesús, cuando habló del Espíritu Santo, dijo de manera literal: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder. Y eso quiere decir la capacidad que Dios pone en mi vida para ejecutar la autoridad en su obra, en su reino, arrebatando las almas que el diablo tiene prisioneras. Pero hoy es el que grita más, hoy es el que salta más. Esas son emociones, pero usted también debe traer sus emociones a la iglesia, hermano. Sí, porque si usted pega un brinco en ese escaño, por lo menos se le va a caer la polilla al escaño, o se me cae a mí, ¿verdad? Las emociones también deben venir a la casa de Dios. El sonreír, el gritar, el aplaudir, el reírse, el llorar, lo que sea. Pero esas emociones también deben venir ahí. Son parte en mi vida. Entonces, la unción se está perdiendo hoy en las iglesias. Se ha mal interpretado. Y hoy más que nunca está una nube espiritual que está afectando la vida, está empañando la vida espiritual de la iglesia. ¿Por qué? Porque se le está dando otro punto de vista y no el punto de vista que la Biblia enseña. Entonces, cuando usted lee Hechos 1:8, que no te lo di, cuando usted lee Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a recibir poder. Y ese poder es la capacidad de que sean testigos míos. La palabra testigo en el griego original quiere decir mártir. Y cuando usted traduce la palabra mártir, quiere decir alguien que ofrenda su vida por, en este caso, por Cristo. Pero nosotros no aguantamos ni la sombra, ¿verdad, hermano? Pero recibiréis poder. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da poder. ¿Para qué? Para vencer, para luchar, para enfrentar, para continuar, para seguir. Entonces, pero estamos hablando del arrebatamiento. Sí, pero necesitamos la unción. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos ese aceite. Necesitamos esa unción. Necesitamos ese poder. Necesitamos ese avivamiento. Necesitamos ese entusiasmo. Necesitamos esa motivación. Porque a veces nos quedamos quietos, ¿verdad? Me llama mucho la atención y yo le comentaba mientras entraba al templo a saludar, yo le comentaba a un hermano y le decía: yo quisiera que esta profecía no se cumpla en nosotros, Mateo 24:12, porque es una de las profecías de los tiempos finales, Mateo 24:12. ¿Y qué fue lo que dice? ¿Qué es lo que dice Mateo 24:12? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En todo el sentido de la palabra. Es la época donde hay más divorcios. ¿Por qué? Porque el amor se acaba. Es la época donde los hijos pueden meter preso a sus padres. ¿Por qué? Porque el amor se terminó, se enfrió. No hay sentimientos. No hay nada. No importa que sea mi padre, que se vaya, que se lo lleven preso. Eso me llamó la atención. Ahora es bien difícil, hermano, llamarle la atención. Muchachos, ustedes que están en la iglesia, abran bien los ojos y no vengan aquí a la fuerza porque sus papás los traen. Pero es muy normal, niños para nosotros, ¿verdad? Porque ya estamos mayores, niños de 10, 12, 14, 15, 16 años, que ya tienen uso de razón, que son más inteligentes que nosotros, se enojaron porque les quitaron el teléfono. Se colgaron de una viga porque le quitaron la tablet. Se colgaron de no sé dónde porque les prohibieron ver el juego tal. Así estamos. ¿Qué pasa? El amor de muchos se enfriará. Pero a mí lo que me llama la atención, no sé qué le hicieron a un joven de 16 años. No sé realmente qué fue lo que le hicieron. Si usted lo sabe, ahí me dice. Eso sucedió en la costa norte. Un muchacho de 16 años, que no sé qué le hicieron los papás, fue a poner la denuncia y habló de que los padres lo maltrataban, que le habían hecho no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ambos padres trabajaban en una maquila. Creo que usted oyó la noticia, así que usted no oye noticia porque no se quiere estresar. Y entonces, cuando llegan a la maquila, al trabajo, los está esperando la policía.
Mire, señor, su hijo lo denunció y lo vamos a llevar preso. Públicamente los agarraron, les pusieron las chachas y se los llevaron. La pareja, presos. ¿Alguien vio esa noticia? Búsquela, no hace mucho que pasó. Ahora mi pregunta es, un muchacho de 16 años ni siquiera se ha graduado, si es que está estudiando. Un muchacho de 16 años ni siquiera tiene un trabajo, porque hoy es raro el joven que a esa edad está trabajando. Un joven a esa edad no tiene una casa. Un joven a esa edad es un muchacho dependiente. ¿De quién? De sus papás. Entonces mi pregunta es ahora, ¿quién lo va a mantener? Si los papás, ambos, están presos. Y no solamente es eso. Cuando los papás salgan de ahí y vayan a buscar trabajo a otro lado, ¿usted cree que les van a dar trabajo? Su hoja de antecedentes penales está manchada. Mire a lo que hemos llegado. ¿Qué dice nuestro texto? El amor de muchos se enfriará. Ya no hay respeto a los papás. Ya no hay respeto a los hermanos. Fíjese que curiosamente, no le estoy diciendo que el caballo ya está suelto. No le quiero decir eso. Pero fíjese que curiosamente, usted eche un vistazo a lo que está pasando en Honduras y en otros países. Y usted lea lo que, creo si no me equivoqué, lea lo que dice, creo que es Apocalipsis 6:3, si no me equivoqué, donde habla de que a ese caballo se le dio el poder de quitar la paz. ¿Alguien lo encontró? Pero me llama la atención esto, y que se matasen unos a otros. Ahora, ¿por qué alguien mata a otro? No hay respeto, no hay amor. Se murió todo eso. ¿A dónde quedó? En el olvido. ¿Me equivoqué? Si alguien me corrige. Apocalipsis 6:3 creo. ¿Cuántos trajeron Biblia? Bienaventurados los que andan Biblia. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En Habacuc capítulo 3, en el verso 2, Habacuc está interesado en que la obra no se detenga. Habacuc está interesado en que el fuego del Señor continúe. Habacuc está interesado en que en medio de los tiempos no se muera esa pasión por Dios. Estamos hablando de Habacuc capítulo 3 en el verso 2. Y entonces dice, es 4, perdón, y salió otro caballo bermejo, mientras me preparas Habacuc, porque los hermanos están perdidos aquí. Y salió otro caballo bermejo, el que lo montaba, le fue dado, aquí está, le fue dado el poder de quitar de la tierra el ¿qué? La paz. Aquí no da una explicación, pero mire lo que dice, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Traducido, la muerte anda con toda la libertad en la calle. Así de literal. Entonces, nosotros, mire, a veces no me gusta decir estas cosas, pero si usted y yo somos del cielo, usted me va a entender. A veces no me gusta decir estas cosas porque tenemos la mentalidad de politizarlo todo. Pero yo vuelvo a reiterar, y lo he dicho durante años, no hay ningún político, ni militar, ni religioso que vaya a cambiar el mundo. El mundo cada día irá de mal en peor, en todo el sentido de la palabra. Y los que son potencia, entre ellos mismos, van a tener problemas y dificultades hasta que queden los mejores. En este caso, 10 naciones. ¿Para qué? Para que dentro de esas 10 naciones, potencias mundiales, salga el anticristo. Yo creo que el anticristo ya está por ahí. Pero, no se puede manifestar
de acuerdo a segunda Tesalonicenses capítulo 2. ¿Por qué? Porque todavía la iglesia está aquí. ¿No se alegra por eso? Que lo haga pues. Si tanto poder tiene, que lo haga. No lo puede hacer. ¿Por qué? La iglesia está ahí. En el momento en que la iglesia se vaya, usted haga cuenta y caso que Apocalipsis capítulo 6 hasta el 20 se cumplió. O se empieza a cumplir. Los juicios de Dios sobre la tierra. Pero no estamos hablando de juicios. Estamos hablando de estar listos para el arrebatamiento. Entonces no debemos perder el entusiasmo, no debemos perder nuestra pasión por Cristo, no debemos perder nuestro interés por Cristo, porque esas cosas no las podremos cambiar. Entonces encontraron a Habacuc capítulo 3, verso 2. Mire lo que dijo Habacuc. Oh Jehová, dice Habacuc, he oído tu palabra y temí. Pero mire lo que dice, oh Jehová, aviva tu obra, ¿a dónde? En medio de los tiempos. Esa palabra tiempo ya la hemos visto, se refiere a años. Entonces, en medio de los años, Señor, que no decaiga tu obra, aviva tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y mire qué palabra esa, en la ira, acuérdate de tu misericordia. Si Cristo no ha venido, es porque su misericordia todavía está con nosotros. La pregunta es ¿por qué? Porque si vemos a nuestro alrededor, tenemos un montón de familia que todavía ni siquiera piensa venir a la iglesia, peor que piensa venir a Cristo. Pero hay que seguirles hablando, lo que decíamos ayer. Llámelo, escríbale, dígale, recuérdele, háblele. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. Si estos callan, las piedras hablarán. Como usted tiene sueño y yo también, vamos a la recta final, hablando del arrebatamiento. Eso es un misterio, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, verso 51. 1 Corintios capítulo 15, en el verso 51 al 53. Es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Diría usted. Dice Pablo a la iglesia en Corinto, porque, 15, 51 al 53. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 53. Y Pablo dice, aquí os digo un misterio, y se detiene ahí. ¿Por qué es un misterio? ¿Por qué es un misterio? ¿Se conocía acaso de la iglesia en el Antiguo Testamento? No. ¿Se conocía acaso de una generación? Escúcheme esto, yo sé que es difícil retenerlo. ¿Acaso se hablaba de una generación que no moriría? Cuando está establecido que todo hombre muera y que después vaya al juicio. Por eso Pablo dice, yo les digo un misterio. Yo les estoy compartiendo ese misterio, dice Pablo. No todos vamos a morir, pero sí todos seremos transformados. Esa es otra pregunta interesantísima. El día que Cristo venga, ¿cómo quiere estar usted? ¿Quiere estar vivo? ¿O quiere que le cantemos la última ranchera allá en el cementerio? ¿Cómo quisiera estar? No me conteste, pero ¿cómo quisiera estar? ¿Muerto o vivo? Cuando alguien se muere y muere en Cristo, ¿qué decimos? Aleluya, porque está con el Señor y ya coronó su victoria, Él está seguro y yo sigo en esta tierra. ¿Ha oído usted esa frase? Entonces me da la impresión que la gente quiere estar muerta. Pero yo creo que usted y yo, que nos ha tocado vivir este tiempo difícil, complicado, ¿verdad? No hay de otro, hermano, que enfrentar esto que nos está pasando, ¿verdad? Y que está sucediendo en el mundo entero. Entonces tenemos que tener el cuidado ¿de qué? De mantener nuestra vida en santidad delante del Señor. Entonces, ¿cuál es el misterio? El misterio es que hay una generación que no va a morir. Aunque usted tenga planes de morir, y si Cristo viene hoy, lo agarró vivo, pues. Amén. Lástima que no lo puedo ver si se ríe o llora con esa mascarilla. Sigamos hasta el 53 porque nos vamos. En un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, eso ya lo expliqué el sábado pasado, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados. 53. Pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, si volvemos al verso 52, dice que el arrebatamiento, ¿cómo será? En un abrir y cerrar de ojos. En otras palabras, ocurrirá en milésimas de segundo. Ni siquiera ocupa minutos, ni siquiera ocupa segundos. Pruebe con sus ojos. ¿Cuánto tarda usted en abrir y cerrar sus ojos? Son milésimas. O sea, la rapidez, eso va a ser instantáneo. ¡Bum! Su mismo cuerpo. ¿Estamos? ¿No les gustó eso, verdad, hermano? Su mismo cuerpo. ¿Están aquí, hermanos? Díganme un amén para despertarme. Amén. Su mismo cuerpo. Y usted va a decir, ¿por qué? Cuando Jesús resucitó, ¿tenía otro cuerpo o el mismo? Físicamente hablando, tenía el mismo. Pero ¿cómo estaba? Ya estaba incorruptible, ya estaba glorificado. Pero los discípulos reconocieron. ¿Estamos ahí? Mire, es muy lindo hablar de esto, pero lástima que ya lo agarré tarde y se va a dormir. Pero entonces es un misterio el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque hay una generación que no va a morir. Entonces el arrebatamiento ocurrirá en un instante y lo va a agarrar en cualquier lado. Nos puede agarrar en la calle, en la casa, dormidos, etcétera, etcétera, pero debemos estar preparados para ese instante. El misterio es que no se hablaba de ello. Es una generación que no va a morir, por eso se convierte en un misterio, porque eso es inexplicable, nadie lo pensaba. Entonces ocurre el arrebatamiento. Lo que va a suceder es que su cuerpo se vuelve diferente. ¿Diferente en qué sentido? Bueno, esto me falta comprobarlo. Algunos dicen que no tendremos sangre, ¿verdad? Nuestro sistema digestivo será totalmente diferente. No tendremos necesidad de muchas cosas. Lo que sí tenemos muy bien claro es que usted y yo no venimos a la iglesia porque cuidamos la casa, cuidamos el perro, cuidamos la gallina, cuidamos la ropa que no se la vayan a robar estos bandidos, ¿verdad? Porque le vigilan la vuelta. Pero el día que Cristo venga, ni siquiera la ropa vamos a llevar. ¿Por qué razón? Cuando Elías subió, ¿qué fue lo que cayó? El manto de Elías, ¿recuerda eso? Cuando Jesús resucitó, ¿qué encontraron en la tumba? Solamente el manto, nada más. Esas ropas no entran, ya eso se lo expliqué también, que allá tiene usted su traje en el cielo, su vestidura blanca. Amén. Amén, hermano. Yo lo veo que no está muy feliz como irse al cielo. Bueno, es que viene la Navidad. En Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 17, Jesús a través de Pablo vuelve a hablarnos del arrebatamiento. Y aquí hay otro misterio que usted y yo debemos considerar. Y dice Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, oiga bien, si creemos en eso, entonces así traerá Dios con Jesús ¿a quién? Mire, hermano, esto es lo que le digo. Tristemente ya vamos para irnos, ya estamos para irnos, pero usted ha oído personas que dicen, ¿y dónde están los muertos? Y uno dice, están en el cementerio. Otros dicen, la Biblia dice que no saben nada. Otros dicen, no, que allá está en un lugar en silencio. No, que está en el olvido. No, y empiezan a decir un montón de cosas. ¿A dónde están los muertos en Cristo? Según ese texto, ¿a dónde están? ¿A dónde están? Léalo despacio. Ahí está la clave. Así también traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? Entonces, ¿dónde están? Si los va a traer, ¿dónde están? ¿Está conmigo? Cuando usted lea la Biblia, léalo despacio, saboréelo, disfrútelo, procure entenderlo. Hay textos que dicen en Eclesiastés que el muerto nada sabe. Sí, pero es que Salomón estaba perdido. Ahora entendemos a la luz de la Biblia cómo es la situación.
Entonces, eso solo es como un chispazo para que usted vea. Pero sigamos. Estamos, verso 14, vamos rápido, Luis, porque los hermanos se quieren ir. Yo también. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado. Mire lo que dice Pablo. Pablo tenía esperanzas en el arrebatamiento. Hasta la venida del Señor no vamos a adelantarnos a los que durmieron o los que murieron. Sigamos, 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Ajá, los muertos en Cristo son los que se van primero. O sea que nosotros como que vamos a ver, se levantaron. 17. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué va a pasar con nosotros? Dígalo sin miedo, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos. ¿Y a dónde vamos a recibirlos? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Ese es el arrebatamiento. En el arrebatamiento Cristo no pone un pie en esta tierra. Eso que le quede claro. Cuando Cristo pone pie en la tierra es la segunda venida. Pero ya viene Cristo con su iglesia para morar en Jerusalén y establecer el reino milenial. Eso está en Apocalipsis capítulo 20 y se llama el reino milenial, el reino de los 1000 años sobre la tierra. Pero aquí hay vida todavía. Hay gente mala, el diablo anda haciendo desastres, hay gente pecadora, etcétera, etcétera. Pero como no estamos hablando de eso, sino del arrebatamiento, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. El día del arrebatamiento es el día de felicidad para la iglesia. La iglesia se fue, pero para el mundo es un caos. ¿Por qué? Hay tristeza, hay dolor, hay angustia, hay desesperación, hay accidentes, hay muertes. ¿Por qué razón? Porque el cristiano que va en su carro, el día que Cristo venga, por muy fea que sea la vuelta, Cristo se lo va a llevar. Y ese carro va a ir a chocar con alguien o a matar a alguien. Ese tren que lleva a miles de personas, si el conductor de esa máquina es cristiano, el día que Cristo venga se va. Y los que no tengan a Cristo, pues van a ir a pegar a saber a qué padrón. Lo mismo pasará con los barcos, con los aviones, con las avionetas, etcétera, etcétera. Van a desaparecer los niños de los hospitales, van a desaparecer los enfermos de los hospitales, va a desaparecer la iglesia del Señor. Dele palmas a Él porque usted no va a estar aquí. Esperamos de estar en la eternidad. Y entonces, para la iglesia es el momento que tanto ha esperado. Pero para el mundo, tristeza, dolor y angustia. Y de ahí para allá, hermano, amárrese bien la faja porque lo que viene no es bueno. Se empieza a abrir Apocalipsis capítulo 6 y empiezan los sellos de Dios, los juicios de Dios sobre la tierra. ¿Cuál es el desarrollo de esto? Se lo digo en síntesis. Una, ahorita esperamos el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia se va, hay resurrección. Lo que le iba a aclarar era que el versículo que estábamos leyendo dice, los muertos en Cristo. O sea, los que murieron en el Antiguo Testamento no van a resucitar ahí. Solamente los que han muerto en Cristo. Desde que Cristo vino hasta lo actual. Esos son los únicos que van a resucitar. Los demás siguen todavía en el lugar donde están. Porque no habrá solamente una resurrección. Habrán varias resurrecciones. Pero hablando en términos generales, habrán dos. ¿Cuál es la segunda? Los que resucitan solo para ser condenados, juzgados y condenados. Pero en esta ocasión, cuando hablamos del arrebatamiento, solo los que murieron en Cristo serán levantados. Nada más. Los otros muertos siguen ahí. Inmediatamente, después de que la iglesia se vaya, inicia el periodo de la gran tribulación. 7 años, que la Biblia lo dice así, o la semana 70 que menciona Daniel. En esa gran tribulación es donde se manifiestan los juicios de Dios. 7 años.
Después de esos 7 años, regresa el Señor, ¿verdad?, a la tierra para establecer su reino milenial, lo que menciona Apocalipsis, capítulo 20, el reino milenial, donde queda la gente aquí todavía, donde hay vida todavía, normal, pero cuando el Señor viene, como donde está el Señor, todo es bendición, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor viene y establece su reino en Jerusalén, el diablo es amarrado y es echado allá por 1000 años en un hoyo y no tiene poder para poder controlar al resto de la gente. Lea Apocalipsis 19 y 20, o más que todo el 20. Y entonces, pero léalo en su casa. Entonces, después de eso, que se cumplan los 1000 años, en esos 1000 años la tierra se vuelve fructífera, productiva, no hay enfermedades, nadie se muere chiquito, la tierra se vuelve casi como en el Génesis, así, y la gente se sigue multiplicando. Cuando se cumplen los 1000 años, el diablo es suelto, y mire qué cosas. Por eso no me asusta cuando la gente no quiere hacer caso. El diablo es desatado y sale otra vez al mundo a engañar a la gente después de que han vivido con Cristo 1000 años. Sale nuevamente a engañar a la gente y les dice: hey, vamos a pelear, hombre, contra el Cordero y contra su gente que está ahí en Jerusalén. Y dice que la gente le hace caso y se arman y se van para pelear contra Cristo. Entonces, cuando Dios viene, desciende fuego del cielo y los consume y los envía al lago de fuego. Y luego usted lee Apocalipsis 21, habla de cielo nuevo y tierra nueva, y el mar no va a existir más, por eso hay que ir a la playa ahorita. Y luego usted lee Apocalipsis capítulo 22 y usted va a encontrar lo que es la vida en el cielo, la vida en la nueva Jerusalén. Pero eso es para usted y para mí, pero dependerá si usted mantiene todavía su fe en Cristo y su entusiasmo para seguir adelante. Yo sigo criticando que cuando tenemos una dificultad lo que hacemos es irnos de la iglesia. La iglesia no es culpable de nada. La iglesia está para abrazarlo, para apapacharlo, para amarlo y para enseñarle la Biblia. Por favor, cuide su fe y siga adelante. Si ha descuidado su vida, vuélvase al Señor, porque lo que nos espera no es cosa buena. Yo podría seguir hablando muchas cosas. ¿Usted vio el famoso eclipse? ¿Cuántos lo vieron? Nadie lo vio, hermano. Bueno, ¿leyeron la noticia que la luna se convirtió en roja? Ese es el eclipse. Para los científicos, para la gente de la historia, eso no tiene importancia. Para la iglesia, eso tiene gran relevancia. Póngale atención, porque la Biblia dice: y la luna se convirtió en sangre. El vocablo que Juan y Joel están utilizando es lo único que se les ocurre en ese momento. Pero lo que están tratando de decir es: yo vi la luna y la vi roja, como que se estuviera llena de sangre. Y usted sabe que la luna controla el agua, el viento, los océanos. Búsquenlo, solamente le estoy dando un chispazo. Y eso acaba de ocurrir ahorita. Así que la iglesia no puede estar dormida. Esa es una advertencia que lo que viene no es tan bueno como dice la gente. Y se acordará no de mí, sino de la palabra, lo que le estoy diciendo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo no quiero amiedarlo, solo quiero pedirle: afirmemos nuestro corazón delante de Dios. Y si no nos hemos entregado, de verdad, pues digámosle: Señor, aquí estoy, listo para entregarme. Padre, gracias en esta noche. Eres bueno, eres digno, eres fiel, eres misericordioso, Señor. Somos nosotros los que nos perdemos cuando ignoramos el contenido de las Escrituras. Esta noche yo no quiero asustar a nadie, tampoco impresionar a nadie, pero sí quiero hablar
con esta garganta, decir que necesitamos estar listos para el día en que tú vengas por nosotros. Tú mismo lo has dicho, que está más cerca de que cuando creímos. Y tú mismo nos has dicho esta noche: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su recompensa. Pero a veces nos ahogamos en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestras dificultades. Pero tú nos entiendes, Señor. Tú nos entiendes. Y por eso esta noche te queremos decir que aquí estamos y queremos entregarte toda nuestra vida. Y perdona nuestras debilidades, perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores, perdona todo aquello que manche nuestra vida, Señor. Por favor. Usted puede decirlo como una oración. Oh, sí, Señor. Te ofrezco todo. porque tú eres mi Dios. Dígaselo a él, iglesia, alzando su voz. Eres digno de adoración.
Gracias, Dios. Nos entregamos a ti tal como somos, porque eres tú el único que nos acepta tal como somos. Gracias por tu inmenso amor y gracias por amarnos y gracias por darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Haz que ese aceite no falte en nuestra vida, esa unción, ese poder, ese avivamiento que siempre esté en nuestra vida en medio de cualquier adversidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Que Dios le bendiga. Feliz noche. Gracias por venir. Nuestra hermana Jackie nos va a...